Bien, buenas tardes a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este Café con Jesús. Les recuerdo que hoy estamos en este primer eh, retiro del tiempo de Adviento. Esperamos los próximos miércoles seguir con esta oportunidad y puedes decir que hoy tenemos la gracia de que nos acompaña nuestro querido amigo Rogelio Cano, quien siempre está disponible para nosotros, para pues estos tiempos fuertes en que pues dedicamos en este Café con Jesús a un poco profundizar más en el tiempo que estamos viviendo. Así que, hermano Rogelio, gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, gracias por la generosidad de estar con nosotros, de su tiempo y pues bienvenidos a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, bueno, Adrián me pidió pues que iniciara este ejercicio de retiro en este tiempo de Adviento y voy a compartir con ustedes unas cortas reflexiones en dos momentos. Una, hablar un poco del futuro, lo que entendemos por futuro, que para algunos se ve como catastrófico, se ve angustioso, eh, se ve casi que apocalíptico. ¿Y cuál sería nuestra actitud frente a esa perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva cada vez más global, ¿no? O sea, ya ni siquiera es local o particular, ¿no? Y, y hasta la misma iglesia de alguna forma está como eh, imbuida, metida en en este pesimismo, en fin. Y en un segundo momento, pues, o sea, lo que decía, ¿no? ¿Cómo abordamos o cómo los cristianos entendemos o debiéramos entender el futuro, ¿no? Y qué tiene que ver todo eso con el adviento, ¿no? Que es una palabra litúrgica y que viene del latín adventus, ¿no? Que es una palabra que se forma con el verbo venir, ¿no? Eh, Tendríamos que traducirlo lo que está llegando, ¿no? Lo que llegó y no termina de llegar, es decir, lo que está sucediendo, ¿no? Y Adventus tiene que ver siempre con una presencia, ¿no? Eh, el hecho o el acontecimiento es la llegada de, ¿no? Y le recuerdo que los que llegamos somos las personas, ¿no? O sea, somos nosotros, ¿no? En fin, entonces, digamos que no alcanzan a ser cuatro páginas. eh, las voy leyendo. Si alguien quiere interrumpir, lo puede hacer. Y si no, al final, con base, yo igual le enviaré el documento a Adrián para que pues ustedes lo puedan tener allá y lo puedan leer después con más calma y con más tiempo. Entonces, en este primer momento, Adviento, memoria de la esperanza. Lo primero que hay que decir es que el ser humano está orientado irremediablemente hacia el futuro. Futuro es una dimensión esencial del ser humano, en cuanto que somos seres temporales y contingentes, ¿no? La contingencia es esos cambios, ¿no? No, nacemos bebés, pero no nos quedamos bebés, o sea, cambiamos. Entramos en la niñez, entramos después a la adolescencia, después entramos a la adultez y seguimos en la vejez, ¿no? O sea, eh, vivimos en un cambio constante, no solamente nosotros, sino nuestro entorno, el universo. El mundo se mueve, el universo se mueve, ¿no? Que es algo que toca repetir y repetir, sobre todo para ciertas personas que son de piñón fijo, ¿no? De credos inamovibles, ¿no? En fin, el ser humano se pregunta no solo quién soy, sino también quién seré, qué futuro me aguarda, qué será de mí. Y conjuga el verbo también en plural, qué será de nosotros, qué futuro nos aguarda, qué porvenir estamos preparando.
Entonces, digamos que el, el- esto de descubrirnos seres temporales, ¿no? Eh, necesariamente somos seres que conjugamos el pasado, el presente y el futuro a la vez, ¿no? O sea, nosotros somos a la vez esas tres cosas. Nuestra vida está estructurada sobre el futuro probable, pero podemos distinguir entre los futuros probables, los futuros posibles y los futuros preferibles, ¿no? Y ahí se nos va a veces la vida, ¿no? Unos porque se quedan en el pasado, todo tiempo pasado fue mejor, y otros tratando de dilucidar, ¿no? ¿Qué futuro será, ¿no? Eh, el más asequible o el más realizable, ¿no? El más alcanzable, en fin. En nuestra cultura del presente, ¿no? Parece que no hay cabida para el futuro. Digamos que ese es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Hoy no pensamos ya en el futuro, sino que todo está hecho para el presente, para el momento, y son demasiadas cosas. Quizás por eso vivimos la vida de forma tan acelerada, ¿no? Porque quisiéramos hacerlo todo a la vez, ¿no? Y descubrimos que no nos alcanza ni el tiempo ni la plata, ¿no? En esta cultura del presente parece que no hay cabida para el futuro, para los sueños, para las utopías. Esta palabra que fue mm, clave, sobre todo en la época del Renacimiento, ¿no? Ya hoy ya no hablamos de utopías. La palabra utopía es una palabra griega que traduce literalmente no lugar, topos, lugar, la negación en griego. Es decir, lo que no existe, lo que no está, lo que no es. Hoy hablamos de distopías, ¿no? De unas sociedades eh, donde todo está absolutamente controlado, ¿no? Y parece que tendemos es como hacia allá, o la gente quisiera, ¿no? Quizás por eso eh, todos estos regímenes emergentes que llamamos nosotros de ultraderecha, ¿no? O de ultraizquierda, ¿no? Porque es de ambos lados, eso no es solamente uno, en donde se quiere controlar absolutamente todo, ¿no? Hasta la intimidad, el tiempo, las emociones, las pasiones, los gustos, en fin, de las personas. Lo que tiene vigencia hoy es lo concreto, lo útil, lo práctico. Por lo tanto, imaginar y soñar el futuro parece una pérdida de tiempo. Sería como crear metarrelatos sin influencia en lo actualmente posible. Cuando hablamos de metarrelatos, es decir, la sociedad occidente se ha construido a partir de grandes metarrelatos. Los relatos griegos, ¿no? Eh, pero a la par los relatos semitas, ¿no? Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un metarrelato, ¿no? El Antiguo Testamento es un metarrelato de las gestas, de la historia, de, de la construcción de un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Que se convierte, ellos van a desarrollar toda una idea de pueblo elegido, pueblo escogido, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de esa idea que todavía persiste, ¿no? De hecho, sigue alimentando conflictos hoy como el de Palestina e Israel, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Todo esto es gracias a esos metarrelatos, ¿no? Que todavía, de alguna manera, condicionan nuestra psique, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Eh, el relato del descubrimiento de América es un metarrelato, ¿no? Y es un relato que viene de Europa, ¿no? O sea, hemos intentado en los últimos años, a partir de la década de los 90, 80, 90, tratar de elaborar nuestro propio relato, redescubriendo nuestra memoria, ¿no? Ancestral, la patria grande, ¿no? Eh, es decir, cómo pensaban nuestros ancestros el territorio, cómo lo llamaban, ¿no?
porque nosotros nos autonombramos o nos autonombraron desde afuera, ¿no? No hemos hecho este ejercicio de reconocernos latinoamericanos. De hecho, hay algunos países que se avergüenzan de sentirse latinoamericanos, ¿no? Y prefieren como esculcar en su baúl, ¿no? Los apellidos, los ancestros que vienen de otros lados. En fin, en el tiempo posmoderno, digamos que después de la ilustración, eh, en esta clasificación que se hace pues de la historia, edad antigua, edad media, el Renacimiento, la ilustración que fue la época en la que se ensalzó la razón humana, a eso se le llamó modernidad. Esa razón humana y se volvió agua, se volvió añicos en el siglo XX, porque descubrimos que la razón que supuestamente nos iba a sacar del atolladero, de todos los problemas, de las hambrunas, del salvajismo, nos llevó precisamente a eso, a ser mucho más salvajes todavía, esas dos grandes guerras mundiales bueno, vienen amenazando con una tercera guerra mundial, pero yo creo que hace rato, ya lo dijo el Papa, hace rato que entramos ya no en una tercera, sino en muchas terceras guerras mundiales, ¿no? En fin, eh, la posmodernidad es el desencanto de la razón, ¿no? Es el desencanto frente al conocimiento o al saber, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Porque aún seguimos de alguna manera entusiasmados en la búsqueda de este saber que ahora es digital, que es tecnológico, ¿no? Que es virtual. Entonces, en el tiempo posmoderno, estamos vacunados contra los grandes mitos y los relatos de la modernidad. Hoy, ¿qué es lo que está a la orden del día? Una fe ciega en la razón, en la ciencia, en la técnica, una confianza en el poder redentor de la revolución, del progreso y de la biotecnología, ¿no? Digamos que esa es como la nueva religión, ¿no? Vacunados contra las grandes causas de la modernidad. Los hombres y las mujeres posmodernos se han vuelto relativistas y escépticos, todos, todos. O sea, y esto en la iglesia todavía es mucho más fuerte todavía, ¿no? Prefieren el pensamiento débil. Hoy la argumentación no sirve para una discusión, ni en el Senado de todos estos países que se dicen democráticos, ni siquiera al interior de la iglesia, ni siquiera al interior de las familias. O sea, hoy ya los argumentos de razón ya no funcionan. Se mueven en el mundo de lo efímero, de los impactos emocionales. Se sienten en el fin de la historicidad, pierden la memoria del pasado e incluso la conciencia del pasar del tiempo. Chul Han, este filósofo coreano nacionalizado alemán, tiene precisamente dentro de sus últimas publicaciones el aroma del tiempo, ¿no? La pérdida de los rituales, ¿no? Eso ya, también hasta eso se acabó. Hoy no hay tiempo para el rito. Sin embargo, no podemos escapar del futuro. A pesar de que no nos preocupemos por el futuro o no nos interese el futuro, sino el momento presente, no podemos escapar de ese futuro. En esta cultura llamada postmoderna, el futuro sigue formando parte inseparable del presente, gústenos o no nos guste. El territorio del mañana es el campo de la libertad y por ende es imprevisible, pero también es irrenunciable. En este sentido es incoercible la pregunta, o más bien las preguntas. ¿Qué clase de futuro queremos? Los hombres y mujeres del siglo XXI. Bueno, y los que somos bisagra, los que hacemos la transición entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Yo soy parte de eso, yo nací a finales del siglo XX, en la década del 60, el 66 para ser más exactos, ¿no? Por lo tanto, he vivido más en el otro siglo que en este. Sin embargo, soy testigo de alguna manera de los cambios, de las transformaciones. Entonces, con más veras,
nosotros tenemos que preguntarnos qué clase de futuro queremos, a qué futuro queremos ir, cuáles son nuestros sueños y nuestras utopías. ¿Han muerto o en realidad solo han cambiado de semblante y de lugar? ¿Cuál será el futuro del futuro que esperamos? Ojo con esa pregunta. ¿Cuál será el futuro del futuro que nosotros esperamos? Y para hacerlo más concreto, la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero al papa, a los obispos, no, nosotros, bueno, los cristianos de a pie, ¿quieren ir realmente hacia el futuro? Porque yo lo que percibo en muchas comunidades es que hay un regreso hacia el pasado, ¿no? Es lo que se llama una involución, ¿no? Y eso es miedo al futuro, ¿ve? Y es miedo al cambio, ¿no? Que son, o sea, que son parte de la vida, ¿no? No es que son accidentales o que nos llegan por sorpresa, ¿no? ¿Cómo imagina el futuro la iglesia de hoy? ¿Cómo lo está preparando? Si es que tiene noción o preocupación por el futuro. ¿Nos sobreviene o lo anticipamos? Ojo con eso. ¿Nos sobreviene o lo anticipamos? Y esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque para los griegos y nosotros que somos hijos de los griegos de alguna forma, el futuro nos sobreviene y nos sobreviene de una forma fatal, como un sino, como una especie de desgracia. Eso más adelante lo toco. Por eso era importantísimo, no solamente en los griegos, sino en muchas culturas, adivinar el futuro. Y todavía hay gente que paga para que le adivinen qué es lo que va a pasar. Porque, claro, como el futuro es incierto y la mayoría de las veces es negativo, pues ¿cómo me preparo yo para ese futuro? Y aquí es en donde viene el aporte cristiano. Nosotros tenemos que anticipar el futuro y tenemos una forma de anticiparlo. Bueno, ahorita lo tocamos. Tenemos voluntad y coraje para construir el futuro en la medida en que está en nuestras manos de creyentes. Y yo siento que ahí, como cristianos, tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad, con las comunidades en donde estamos, ¿no? Construir el futuro en la medida en que está en nuestras manos de creyentes, porque tenemos esa responsabilidad de construir un futuro, ¿no? A la luz de la propuesta del Evangelio de Jesús, ¿no? En fin, entonces, para ahondar un poquitico más esta idea de el futuro como desgracia, temor y angustia, recuerden ustedes que en ese relato, en la mitología griega, eh, Pandora, que es una chica a la que le entregan una caja y ya no sabe qué contiene, es un regalo de bodas y quieren dañar precisamente, bueno, como siempre en todas partes, quieren dañarle el caminado, la fiesta a unos recién casados. Y entonces ella le dice que le dan a guardar esta caja con todos los males. O sea, ella no sabe lo que hay en la caja, pero es precisamente para vengarse, pues, en fin, de uno de los que se van a casar. Y esta, por la curiosidad, abre la caja y empiezan a salir todos los males del mundo. Así explican los griegos, pues, eh, las desgracias y el fatalismo en la vida. Y cuando ella cierra la caja, ¿no? Para evitar que sigan saliendo más males, lo único que queda al interior de la caja es la esperanza. Es bien interesante, la esperanza para los griegos no es positiva, es negativa. Los que vinieron a darle un carácter positivo, y claro, habría que ver desde dónde hacen esa reinterpretación de la esperanza, son los cristianos, ¿no? O sea, la esperanza se volvió una virtud teologal, una virtud divina, por decirlo de alguna forma. Pero antes de meternos a eso, y Adviento tiene que ver con eso, con recuperar la esperanza, ¿no? Con recuperar el futuro, ¿no? Y un futuro no incierto, sino un futuro cierto, en fin. Para muchas personas el futuro aparece como negativo, aparece como desgracia,
se presenta como continuidad del hambre presente, como aumento de la pobreza presente o sobrevenida, como enfermedad. En último término, el futuro aparece como perdición y fracaso de la historia. No será un logro de la vida, será una catástrofe humana y cósmica. El tiempo presente es siempre frontera del futuro y memoria del pasado, pero actualmente vivimos el corte en la transmisión de valores y pautas culturales, ¿no? Hay un corte, o sea, nuestros valores, y digo nuestros, es decir, a la generación mm, que nació conmigo del siglo pasado frente a esta nueva generación, hay un abismo enorme. Yo este año empecé de nuevo a dar clases en pregrados, es decir, en la universidad. Y he estado dando antropología a chicos de la Facultad de Ingenierías y de diseño de interacción, de programación, de computación, ese tipo de cosas. Chicos entre los 17, 18, máximo 20 años. Y yo a veces me siento que estoy hablando un discurso como que viene de otro lado. O sea, yo me siento como un extraterrestre, ¿no? Porque por más que, o sea, en lo que yo considero que la gente debe saber o conocer hoy, me da a mí la impresión que para los chicos de hoy no es tan urgente, no es tan importante, no es tan necesario. En fin, de pronto puedo estar equivocado, pero definitivamente es otro mundo. Hay una ruptura de la tradición en muchos órdenes de la vida. Se constata que se borra la memoria cristiana de muchos jóvenes y adultos. Y según muchos historiadores y sociólogos, habríamos entrado ya en una época post-cristiana, ¿no? Europa hace rato. En los países nórdicos, el mismo Canadá. Aquí todavía no, pero vamos hacia allá, ¿no? Cada vez vamos, ¿no? La mayoría de los chicos a los que yo les doy clases son cristianos, católicos y otros protestantes, pero es más por tradición y por costumbre que por convicción. Realmente no tienen ni idea, no conocen la historia del cristianismo, ¿no? Ni en sus orígenes, ni siquiera el cristianismo de cómo llegó aquí a América, ¿no? Ante este futuro que se acerca como desgracia, la actitud humana con que lo recibimos es de temor o de miedo, incluso de angustia. Como en tiempos de apocalíptica, en nuestro tiempo mucha gente está viviendo bajo el poder apabullante del mal, de la violencia y del hambre. La vida está amenazada por todas partes. La creación ha sido pervertida. El poder del mal se muestra con prepotencia. Amenaza las experiencias básicas de sentido. En el ámbito griego, el futuro llega de modo fatal y determinista. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las obras de teatro, las tragedias griegas, ¿no? Eh, Contar el destino trágico de los hombres, ¿no? Que es manipulado por los dioses, ¿no? Y como es inevitable, ese destino fatal y determinista, por eso interesa a toda costa adivinarlo, para poder prepararse a la prueba del futuro. Cuando el futuro se presenta como negativo y desgraciado, lo que suscita en el presente son sentimientos de miedo. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, o sea, y llevamos 2000 años de, de tradición griega, ¿no? De tradición, bueno, judeocristiana y grecocristiana y romana, en fin. Se experimenta el miedo al futuro tanto en el plano personal como en el colectivo. Miedo a la enfermedad y al sufrimiento, a la falta de amor y de abandono. Cuando el futuro se presenta negativo en dimensiones que afectan a la vida misma de las personas, el temor se convierte en angustia. Eso a nivel general. A nivel local, a nivel ya más particular, a nivel eclesial, experimentamos una esterilidad vital que se muestra en la incapacidad para seguir engendrando comunidades mediante nuevas vocaciones.
nuevas iniciativas de misión. La iglesia entró hace mucho tiempo en una cosa que se llama la pastoral de la conservación, mantener lo que hay, porque parten de un principio para mí muy nefasto, y es que nosotros poseemos la verdad. Es una verdad ya revelada, por lo tanto, no se tiene que acomodar. Son los hombres, los pueblos, las sociedades, los grupos los que se tienen que adaptar a esa verdad, ¿no? Y yo siento que ahí es en donde tenemos hoy que dar la pela, es decir, la discusión, ¿no? ¿Será la revelación eso? Una verdad ya eh, hecha, no sé, a la medida, ni siquiera a la medida de los hombres, sino una sola medida que tiene que aplicar a rajatabla a todo el mundo. Por eso es indicada la pregunta: ¿quiere la vida de la iglesia ir al futuro? Más bien, ¿quiere la iglesia ir al futuro? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué futuro desea realmente vivir? ¿No? En la perspectiva global, el panorama es todavía mucho más trágico. Vivimos un mundo globalizado, pero dividido, ¿no? Las desigualdades crecen entre los pueblos, entre los que cuentan y los que no cuentan, los países olvidados, los países sobrantes. O sea, uno esperaría que con todos estos adelantos tecnológicos el mundo fuera realmente un mundo más civilizado, y uno lo que encuentra es cada vez más barbarie, más salvajismo tecnificado, ¿no? Que es lo paradójico. La manera como están matando se están matando rusos y ucranianos, ¿no? O sea, esto es como una película de ciencia ficción hecha realidad, ¿no? Lo que está haciendo Israel con Palestina, ¿no? En una guerra desproporcionada, porque todo un ejército con el mejor armamento del mundo frente a un pueblo que ni siquiera tiene un ejército, sino una especie de guerrilla, ¿no? En fin, y en fin. Las inmensas desigualdades aumentan el miedo al futuro tanto en el norte como en el sur. Por distintas razones, el sistema democrático liberal, dominado por la tecnocracia, no puede garantizar el futuro humano. Y quizás por eso hoy está en crisis la democracia, porque para la gente está visto que por más que vayan a las urnas y voten, el resultado sigue siendo igual o peor. De Argentina a Colombia, de Colombia a Norteamérica, de Norteamérica a Europa, y así sucesivamente, ¿no? Donde se supone que están las naciones que ejercen la democracia. No puede ofrecer más que de lo mismo, la democracia. El futuro, por eso hoy la gente quiere el retorno de Donald Trump. Hoy se eligió lo que se eligió en Argentina, y por eso el modelo de gobierno que se quiere, se está imponiendo y se quiere imponer como regla es el del Salvador, ¿no? O sea, la gente está ensalzando este tipo de caudillos, ¿no? ¿no? Que parecen ser que por encima de las democracias, pues ellos son los que tienen como la varita mágica para solucionar el porvenir. El futuro prolongará la desesperanza actual para muchos. En este campo solo tienen vigencia la lógica de la razón instrumental y la del mercado. No se necesitan visiones, ni sueños, ni profecías de futuro. En otras palabras, no hay esperanza digna de tal nombre. Eso es el panorama, ¿no? Creo que no soy pesimista ni soy negativista, simplemente es una radiografía de lo que está sucediendo, más bien realista, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Adviento, o qué tienen que ver los cristianos con esta visión del presente, del pasado, pero también del futuro, ¿no? O, o sea, ¿cuál es nuestra posición y cuáles son nuestras respuestas frente a eso? Entonces aquí es cuando viene, la iglesia nos propone
este tiempo que se llama Adviento, el tiempo de la esperanza activa, ¿no? Eh, yo siento que nosotros tenemos unas cosas fascinantes en la iglesia, pero que no hemos sabido sacarle el provecho. El año litúrgico es un artificio, digamos, es una cosa, no es un dato revelado, no es un dato de Dios, es una forma en que los cristianos de rito católico nos hemos organizado para vivir nuestra fe, y no solamente nuestra fe, sino organizar nuestra vida y desde ahí, de alguna forma, hacer nuestro aporte a la sociedad. Y nosotros no lo estamos viviendo así. Nosotros vivimos el Adviento más bien de una manera muy intimista o muy de puertas para adentro, ¿no? Y creemos que esto es más como una especie de devoción, de piedad personal y cosas por el estilo, y resulta que no. Hay que decir que la esperanza es la pasión por lo posible y las utopías la ponen en movimiento. Donde hay utopías, hay esperanza. ¿Ve? Y la esperanza, vuelvo y repito, es pasión por lo posible, ¿no? Por lo realizable y por lo que toca hacerlo realidad, de alguna forma. Las utopías suscitan la creatividad, el talento, el ingenio. La historia de las utopías es la historia de los esfuerzos por conquistar el futuro. Por eso sería catastrófico para la humanidad que se mueran las utopías, ¿no? Moriría una gran energía de la humanidad. Necesitamos mantenerlas vivas. Los sueños no son un lujo, son una necesidad. Decía el padre de la poesía libre, Walt Whitman, el norteamericano, en ese largo poema que se llama Canto a mí mismo. En uno de esos poemas dice, solo en sueños el hombre es libre, ¿no? Las utopías son como las estrellas, son inalcanzables, pero orientan en medio de la oscuridad. Son también como el horizonte, no se alcanza, pero hace moverse constantemente hacia el horizonte, hacia él. Por eso las utopías expresan un futuro posible, aunque todavía no sea realizable, y un futuro más habitable según diferentes escenarios. Pero el futuro no solo es objeto de planificación y de utopías humanas. O sea, hay algo que se nos escapa en ese futuro. O sea, yo no lo puedo agarrar, ¿no? Por eso hablábamos de futuros posibles, preferibles y realizables, ¿no? Existe una dimensión del futuro que se llama el futuro último o futuro radical, que se refiere al sentido pleno de la vida y de la historia humana, ¿no? Los cristianos lo llamamos reino de Dios. Yo prefiero la expresión soberanía de Dios, soberanía de la justicia, soberanía de la familia, es decir, que nos volvamos realmente una familia. O sea, ese sería el, el, el sentido último, radical del futuro, desde la perspectiva cristiana. O sea, si lo que hacemos nosotros, los de hoy, yo esperaría que eh, lo que recibimos como tradición de las generaciones pasadas era precisamente esto, este anhelo de vernos como una familia planetaria, ¿no? Eh, yo no sé si es que somos muy recientes, de hecho somos muy recientes, apenas acabamos de llegar y sin embargo ya nuestra especie está en vía de extinción, así como hemos acabado con muchas otras especies. O sea, no podemos pretender que acabemos con todas las especies y que quedemos nosotros, no, o sea, eh, eso es como darle garrote a un perro y pretender que no lo muerda, o sea, eso es imposible, o sea, esa eliminación casi que programada que hemos venido haciendo de todas las especies, ¿no? De alguna forma es nuestra cuenta regresiva como especie también. El futuro como absoluto no consiste en un mundo feliz, más allá de la calamitosa historia actual.
no es proyección de los deseos de venganza que brotan en medio de las injusticias presentes e imaginan un paraíso terrestre, no. Ese futuro no es el futuro cristiano, ¿no? O sea, no hay que ser tan infantiles ni tan ingenuos. El futuro para nosotros es la esperanza de la victoria definitiva. Cuando hablamos de esperanza teologal, estamos hablando de la victoria definitiva, victoria de la vida sobre la muerte, victoria del amor sobre el odio, victoria de la justicia sobre la injusticia, que brota, óigase bien, ¿de dónde salen todos estos anhelos? De la vida, de la muerte y de la resurrección del Mesías. Todo el ciclo litúrgico nuestro gira en torno a esto, a la vida, muerte y resurrección del Mesías. Celebramos es eso. Y no lo celebramos como un acontecimiento del pasado, ni como un acontecimiento del futuro, sino como un acontecimiento de hoy, de hoy. ¿Ve? Yo siento que la iglesia se le olvidó que su tarea es hacer presente, es ser memoria de Jesús de Nazaret. Hoy, hoy, hoy. Eso no es, o sea, los primeros cristianos no lo entendieron de un día para otro. El problema es que como los relatos, la mayoría de la gente lee los relatos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento como si fueran crónicas. Entonces a Jesús lo matan un viernes y pasa un tiempito del viernes y el sábado todo el día y a la medianoche del sábado al domingo, entonces como que resucitó. No, así no son las cosas, ¿no? O sea, hay todo un proceso de duelo, un proceso de interiorización, un proceso de cargo de conciencia en esos discípulos, ¿no? Frente a su maestro, frente a su amigo, ¿no? Y por eso todos los relatos de aparición tienen que ver, o sea, no están contando hechos, sino experiencias eh, de intimidad. Es decir, a ver cómo me explico ahí. Están contando cómo es que el resucitado los transformó, los revolcó por dentro. Cojan ustedes, por ejemplo, el Hechos de los Apóstoles, solo ese libro o ese texto, que cuenta supuestamente los hechos de los apóstoles. Y los apóstoles se reducen básicamente a dos, a un tal Pedro y a un tal Pablo. Dos polos opuestos, muy parecidos en muchas cosas, fanáticos ambos, tercos ambos, ¿no? Virulentos, ¿no? Temperamentales, ¿no? Y cómo el resucitado los revuelca por dentro, a ambos, a ambos. Entonces, Hechos de los Apóstoles cuenta en los primeros 15 capítulos todo la transformación que va a suceder con Pedro, ¿no? Ahora, vuelvo e insisto, esto es de meses, esto es de años, esto no es de un día para otro. Y esto lo digo para que no se sienta usted mal, ¿no? O sea, mm, no sé, yo tengo o tuve ya 56 años y entonces dice, pero apenas ahora vine a entender esto, pues sí, así es la vida, ¿ve? Y luego va a aparecer a partir del capítulo 6, 7, 8, toda la transformación de Pablo. Es bien interesante que la primera sanación que va a hacer Pedro, que la hace en nombre de Jesús el resucitado, es eso. O sea, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Párate y anda. Que es exactamente la misma expresión que hace Jesús con los que va a sanar, ¿no? O sea, Pedro y Pablo van a reproducir no solamente las palabras, sino los gestos y la misma vida del Mesías. En otras palabras, para que me entiendan, se vuelven la venida definitiva de Jesús. En el Nuevo Testamento se habla de la segunda venida y así ha quedado en el credo nuestro. Creemos en la segunda venida de Jesús. Pues si usted cree en la segunda venida de Jesús, usted tiene que volverse segunda venida. Usted tiene que volverse venida, presencia, adventus. El adviento es eso. Repito, el futuro para nosotros es la esperanza de la victoria definitiva de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la justicia sobre la injusticia, que brota ¿de dónde? De la experiencia
de lo vivido por Jesús de Nazaret, o de lo que se revela en Jesús de Nazaret, que no es un hecho único, que no es un hecho particular. Yo pienso que ese también es otro de los grandes pecados. Nosotros hemos querido hacer el caso de Jesús un caso único y resulta que no, que es el modelo, es el primogénito de la nueva creación, de la nueva humanidad. Por lo tanto, yo estoy llamado a reproducir en mi vida lo que sucedió en Jesús. Para que me entiendan los más tradicionales o los más, o los que fueron educados en todo esto del catecismo. Nosotros tenemos que ser la segunda persona de la Trinidad. Así de sencillo. Porque ¿qué es el Hijo? Es la manifestación en la carne de la divinidad. Pues yo tengo en mi carne, cuando digo carne no me refiero simplemente a mi cuerpo, sino a mi persona, a mi vida, a mi historia, a lo que yo soy, ¿no? Yo ahí tengo que manifestar el Evangelio. La resurrección del crucificado constituye el modelo, la primicia y la causa de la resurrección universal. Eso es de John Sobrino. Repito, la resurrección del crucificado constituye, primero, el modelo, dos, la primicia y tres, la causa de la resurrección de todos los hombres, de los animales, de las plantas, de las piedras, de las galaxias, de todo. Esto ya no es mío, eso es de Teilhard de Chardin. Y lo condenaron cuando dijo eso. ¿Por qué no? Porque la redención es solamente para nosotros, las personas. Las plantas no tienen que ser redimidas o bueno, redimidas no, o salvadas no, sino es decir, hacen parte también de esta propuesta de cristificación, dice Teilhard de Chardin. En cuanto a primicia, dice John Sobrino, es también promesa del porvenir, del futuro. ¿Ve? O sea, por favor, entiéndame lo que estoy diciendo. Si usted y yo vamos a celebrar o estamos ya celebrando Adventus, Adventus es la manera como abordamos nosotros el futuro. ¿Cómo lo abordo? Yo tengo que ser ya la realización, la concretización de ese porvenir, de lo que estaba por llegar, por venir, pues se tiene que ver en mí. En cuanto a causa, es anticipación del futuro. Usted y yo somos, óigase bien, anticipación del futuro. O somos causa de que ese futuro incierto para la mayoría de las gentes deje de ser incierto y se vuelva una buena noticia. Por Dios. Y en cuanto a modelo, usted y yo estamos llamados a hacer incitación y llamada a resucitar. Yo por eso en el credo, que también por eso me han censurado, cuando termino la homilía, digo, ¿creen ustedes en el Dios de la vida que se hace presente en el cielo y en la tierra? Bueno, y en el universo entero. ¿Creen ustedes que el Dios de la vida se ha hecho plenamente presente en Jesús de Nazaret? Ah, pues sí creo. Ah, bueno, entonces viene la tercera. ¿Creen ustedes que el Dios de la vida ha resucitado a Jesús para resucitarnos y hacer que nosotros resucitemos a los demás? ¿No? Yo no sé qué es lo herético en esa, ¿no? En ese credo, pero bueno, en fin, ya no voy a seguir peleando con ¿cómo se llama? La comisión de la liturgia y ese tipo de cosas aquí. El resucitado, por lo tanto, está en camino hacia la parusía. La palabra parusía es una palabra griega, parusía y epifanía. Tienen que ver con el lenguaje imperial. Cuando el emperador visitaba una provincia, o no sé, un barrio, o qué sé yo, ¿no? Como hacen los presidentes hoy, ese tipo de cosas, esa llegada se decía en griego parusía, la llegada, la presencia del emperador, ¿no? Los cristianos van a asumir, a coger ese término para hablar de la llegada que vale la pena, que es el modelo de humano que se revela en Jesús. Eso es lo que tiene que llegar. Lo demás son arandelas, digo yo, ¿no? El resucitado está en camino hacia la parusía, o hacia la manifestación, o a su revelación, ¿no? Nos precede y nos lidera, nos coloca a la espera de su propia glorificación plena. Siguiendo al resucitado, la primitiva comunidad de los discípulos saboreó el aperitivo de la plenitud.
Por eso abordaron todos los acontecimientos, la persecución. Yo no voy a romantizar el martirio, pero lo asumieron con valentía porque sabían, es decir, que iban ganando, iban por delante, ¿no? Dice Pablo, en Jesús somos más que vencedores, pero eso no nos lo hemos creído nosotros. Y no puede conformarse a este mundo temporal, ¿no? O sea, el resucitado nos hace trascender lo temporal. El tiempo litúrgico, por lo tanto, del Adviento combina una triple mirada. Contempla en primer lugar el acontecimiento de la humanización de Dios en Jesús. Entonces, ¿qué es Adviento? Hombre, es un tiempo para que usted y yo tomemos conciencia de lo que Dios está haciendo conmigo y en mí y desde mí hacia los demás. O sea, nos están haciendo, nos están formando como humanos, porque no nacemos humanos. Yo insisto muchísimo con eso. Tenemos que volvernos humanos. Y toda la propuesta de Jesús es un proceso de la humanización de Dios. En otras palabras, el primero que hace opción por los hombres, por la humanidad, es Dios. Dios. Por lo tanto, si usted quiere tener una experiencia de Dios, tiene que tener una experiencia de relación humana. Son los mínimos, son los mínimos. Si nuestras celebraciones no se convierten antes que en un ritual litúrgico con una serie de pasos y de cosas, si no es primero un encuentro fraterno, amoroso, familiar, gozoso, no estamos haciendo absolutamente nada. Y eso es lo que desapareció de nuestras liturgias, por andar buscando unas solemnidades rarísimas. En fin. Dos, en segundo lugar, contempla el adviento, el acontecimiento de la parusía. Cada vez que escuchen palabra parusía, tradúzcanla inmediatamente por presencia o la llegada, ¿no? Que en este caso no es ya, o sea, pues sí, es la llegada del misterio, es la llegada de lo trascendente, es la llegada de lo que llamamos Dios, pero a través de mí, no sin mí o fuera de mí. O sea, los que están esperando que la divinidad se les aparezca en una pared o en una montaña o qué sé yo, pues ahí se van a quedar esperando. Ahí se han quedado siglos enteros. Es el hombre, es la mujer, es la naturaleza, es el universo, el lugar por excelencia en donde Dios, encontramos a Dios y tenemos esa intimidad con Dios, por Dios. Contempla el adviento, el acontecimiento de la presencia, de la parusía, y lo ve no como un hecho que la historia retrasa indefinidamente, ¿no? Porque entonces cada diciembre, ven, no tarde más, este año como que no vino, ¿no? Entonces, preparémonos para el año entrante. No, sí vino. ¿En dónde? Pues en nosotros. Por eso, si yo no soy consciente de lo que está sucediendo, de lo que Dios o el misterio está haciendo conmigo, pues es muy complicado que yo pueda contar esto, que yo pueda de alguna manera transmitirlo, contagiarlo, ¿no? Eh, sino como una presencia que se va revelando y anticipando en el presente. La parusía que esperamos viene como novedad, como sorpresa, como acción del Espíritu en nuestro espíritu. Y en este sentido, la Iglesia debe vivir como sacramento de esa humanización de Dios. Eh, Todavía hay gente pensando que los sacramentos son cosas. No, los sacramentos son personas. Yo tengo que volverme el medio por el cual los hombres que no son conscientes de lo que Dios está haciendo en sus vidas tomen conciencia. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso el concilio lo llamó el sacramento del Padre. Jesús es el sacramento del Padre, es el sacramento de Dios. Lo invisible de Dios se hace visible en Jesús. Pues hombre, si yo creo eso, tengo que creérmelo de mí. Lo invisible de Dios tiene que hacerse visible en mí.
Y vuelvo, insisto en eso, es decir, o sea, nuestra vida tiene que ser una novedad, tiene que ser una sorpresa, tiene que ser una acción del Espíritu en nuestro espíritu. Esa, esa acción del Espíritu en nuestro espíritu comienza con el bautismo. Nosotros no hemos dimensionado la responsabilidad, la gravedad, lo que implica realmente eh, el recibir el bautismo. Yo por eso cada vez que hago ese sacramento lo hago con mucho temor y temblor e intento en esa ceremonia explicarle a la gente lo que está sucediendo, porque es una transfusión del espíritu a mi espíritu. Se supone que la comunidad eclesial, encabezada por el pastor o la pastora o qué sé yo, ¿no? Esa comunidad le entrega no un catecismo, no unos ritos, no unas costumbres, sino que le tiene que entregar el espíritu de Jesús al espíritu de esa niña o de ese niño, que aunque él no es consciente, se supone que los papás son los que tienen clara la película. Por eso si los papás no son unos apasionados por el tema del evangelio, perdónenme, eso es tontera, eso es bobada hacer eso, eso no es mágico. Y el agua allí es una metáfora, porque así como el agua moja, pues se supone que vamos a mojar todos los que se supone somos, porque un bautizado, ¿qué es? Un mojado de Jesús. Pues entre todos nos juntamos ¿para qué? Para empapar a esa nueva vida que empieza a caminar con nosotros y que a partir del ejemplo y del testimonio, porque somos nosotros los que tenemos que irlo mojando constantemente, porque si no se seca, por Dios. Hoy tenemos una iglesia seca, una cantidad de gente a la que le echaron H2O, pero solamente fue eso, H2O, y no le transmitieron lo fundamental, el espíritu, la pasión, la audacia, la novedad del Nazareno. Y en tercer lugar, las celebraciones del Adviento realizan el encuentro de la iglesia con el mundo en el tiempo actual. Pero hoy la iglesia quiere hacer ese diálogo eh, mostrándose no como una iglesia del tiempo de hoy, sino como una iglesia de los tiempos pasados. Por eso quiere recuperar unos lenguajes, unos cantos, unas ceremonias, ¿no? Que son de otras épocas, que yo no digo que estén mal, no, respondieron a otras épocas, pero no responden a las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales y psicológicas de este tiempo. Se trata de un encuentro sacramental y práctico, místico y profético. Entonces nos quedamos en lo sacramental, mal entendido, pero nada práctico, nada místico y nada profético. Basta con ir a una misa cualquiera para uno ver, o sea, cómo desde el mismo celebrante ya le mata a uno las ganas de seguir participando de esa celebración. No hay mística y mucho menos profecía, que no es adivinar, sino todo lo contrario, es denunciar y es ser capaz de, no solamente que hacen la denuncia, sino proponer, ¿no? Frente a la maldad, pues soluciones. La iglesia anuncia la esperanza de la Pascua del mundo, la celebra y la anticipa, la testimonia en la forma de vida de las comunidades que se sienten peregrinas del reino. La esperanza cristiana es, por lo tanto, una hoguera ardiente, esperanza cierta, temblorosa, invadida por la oscuridad y por la luz. Jesús resucitado es la esperanza para todos. Jesús nos muestra el camino, no el camino de la otra vida, que ahí se quedó mucha gente y mucho cura. No, nos muestra el camino de la vida. ¿Cuál? Otra vida distinta, de una cierta calidad de vida posible, porque el reino de los cielos, el más allá, comienza con el más acá. Y eso intentó hacer el Concilio Vaticano II, hacer entrar a la iglesia en que debemos comprometernos antes que con el más allá, con el más acá, para poder que el más allá, o sea, que de hecho ya lo podemos hacer en la medida en que el resucitado nos ayuda a trascender lo temporal, por Dios. Esta esperanza confiere la medida adecuada de la vida presente. ¿Por qué? Por
cinco cosas. La primera, rápida. Libera de la absolutización del presente como si fuera ya total y definitivo, ¿no? Que es en donde está metido en este momento el mundo, ¿no? El mundo le está haciendo un culto al presente. Y claro, yo entiendo que hay que estar con los pies sobre la tierra, ¿no? Pero por favor, el presente o la realidad es un presente provisional. La vida no puede reducirse a consumir el presente. Cristo resucitado es la anticipación y la garantía del Dios todo en todo. La esperanza en la resurrección hace histórica la historia. Sitúa a los seres humanos en estado de peregrinación y de éxodo, que es muy distinto al estado de ser vagabundo o nómada. El vagabundo se mueve en el tiempo sin metas, solo por el placer de moverse y de cambiar. La esperanza otorga a la iglesia capacidad de protesta en nombre del futuro. Porque el éxodo no se hace, el peregrinaje por el desierto no es un safari, no, es una protesta contra un mundo de opresión y por lo tanto se hace un éxodo, se hace una travesía, una peregrinación para conquistar la utopía de la tierra prometida. Hay una meta, hay una tarea, una razón de ser. Bueno, nuestros ancestros hicieron lo que pusieron su grano de arena en la construcción de esa tierra prometida. La pregunta es, nosotros, los cristianos del siglo XXI, ¿estamos en éxodo o nos hemos acomodado a los faraones de hoy? ¿No? Dos, esta esperanza o este adviento nos libera del rigorismo, es decir, de la esclavitud de la salvación por las obras. Entonces yo rezo para salvarme, yo hago penitencia o ayunos para salvarme. Es decir, asumo el Evangelio, ya no la religión, sino la vida cristiana como una carga, como una obligación, como una imposición. No, la esperanza de la vida consumada recuerda que la salvación es gracia, es gratuidad, una palabra que no gusta hoy, sobre todo en sectores políticos, en ciertos sectores políticos, ¿no? Y resulta que el ser humano no se salva y se redime a sí mismo. No, llegamos de manera gratuita. Y por lo tanto, debemos vivir en esa gratuidad. Pablo lo decía, bueno, ponen en boca de Jesús, lo que gratis recibimos hay que darlo gratis, ¿no? Pero a todo le hemos puesto un precio, hasta el tiempo, hasta las relaciones, hasta el afecto, el cariño. Existimos como regalo y la vida está siendo siempre recibida como eso, como un don, ¿no? El adviento o la esperanza libera del pesimismo del no hay nada que hacer. Esto no tiene futuro. Sí tiene futuro. Celebrar Adviento, la palabra Adviento o Adventus es la forma de, de enunciar o de hablar de futuro en la iglesia. Porque no es un futuro predecible o probable o posible, sino cierto. ¿Cuál? La victoria de Jesús, la resurrección de Jesús. La esperanza potencia la responsabilidad de crear el futuro. Impulsa a descubrir el futuro lleno de posibilidades allí donde aparentemente no los hay. La esperanza crea fortaleza. El ser humano vale por sí mismo. No es un instrumento ni material de construcción de ningún paraíso. Está destinado a trascenderse, a ir por más, no a ser menos o a conformarse con lo que tiene o con lo que es. No, estamos llamados siempre a ir por más. En eso consiste no perder tiempo, ¿ve? E invertirlo en cómo llegar a ser más, no a tener más. En ese sentido nos han educado muy mal. El ser humano tiene un fin en sí mismo. Libera de la impaciencia de las utopías y de los milenarismos que están otra vez de moda. No se trata de forzar los ritmos de los tiempos y tratar de imponer los cambios o reformas para el futuro. No. En manos de los milenaristas y de los utópicos, lo mejor puede convertirse en lo peor. El intento de una nueva civilización puede terminar en la mayor barbarie, que es lo que está pasando hoy.
Entonces, lo que sucede en Gaza es un genocidio. Pero a los israelitas de hoy se les olvidó lo que sucedió con los israelitas de ayer en el siglo pasado, en Europa, y así sucesivamente. O sea, nuestra memoria es muy cortoplacista, es una memoria de pollito, como se dice por ahí. 4. La esperanza o el adventus es protesta contra la resignación y la irresponsabilidad. La esperanza en el sentido pleno de la vida implica rebelión y rebeldía frente a los signos de desesperanza. Entonces, ¿qué es Adviento? Por eso leemos al profeta Isaías y leemos en el Nuevo Testamento al profeta Juan el Bautista. Y resulta que en la práctica la iglesia no es profeta. Los pastores no son profetas, no son capaces de enfrentar los poderes de este mundo. Le rezan a Dios para que venga, para que sea Él en persona el que venga a enfrentar esos poderes. Por eso tenemos hoy unas comunidades pusilánimes, intimistas, todas piadosas, lindas, bonitas, bien peinadas, bien vestidas para la ceremonia, pero no pasan de ahí, no sirven para nada más, sino para eso, para echar humo y prender velas y cosas por el estilo. Es fortaleza y capacidad de configurar el futuro. Por eso vale la pena recordar aquí las palabras de Isaías. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renueva el vigor, les da alas de águila, corren sin fatigarse y andan sin cansarse. Eso tendría que ser la divisa para nosotros en este Adviento. Y por último, Adventus o Adviento es el tiempo de una esperanza creativa o de un futuro creativo. La historia entera está ya cristofinalizada. Esto puede ser bien problemático decirlo fuera de ambientes cristianos, ¿no? Porque suena muy presuntuoso, pero yo lo digo en clave de Taylor de Chardin, no en clave confesional, sino en una clave mucho más humanista. La historia tiene una finalidad y tendrá un fin. Ya está en la cuenta atrás. Y en esta etapa, la esperanza ilumina y sobrepasa la realidad de la muerte, de la misma manera que ilumina y transfigura la negatividad de la vida y del dolor de la historia. La esperanza en este contexto no puede ser solamente interpretativa o contemplativa, es luchadora y transformadora de este mundo. Eso es lo que tenía para contarles a ustedes ahora que pues empezamos un nuevo ciclo litúrgico con este tiempo de Adviento, que es un tiempo junto con el de la Cuaresma mal entendidos, mal interpretados y por ende mal vividos, ¿no? Porque son tiempos en donde la iglesia o las iglesias, las comunidades, tienen que hacer un serio ejercicio de encontrarse para evaluarse, para confrontarse con lo que creen, con lo que celebran, con lo que viven, ¿no? O sea, tendrían que preguntarse tanto en Adviento como en Cuaresma, oiga, ¿qué tanto del resucitado hay en nosotros? O qué tanto estamos dejando que el resucitado actúe en nosotros? No para hacer unas burdas copias de él, sino para hacer con nuestra historia y con nuestra vida, en el tiempo que nos tocó hoy, poder manifestar el Evangelio, poder manifestar esa propuesta de humanización. O en fin, he dicho. He dicho, caso cerrado. Muchas gracias, Fray Rogelio. Ah, ahí está. Muchas gracias por su compartir. Mm, tenemos algunos minutos todavía donde pues abrimos el micrófono por si alguien quiere hacer una intervención, una réplica, alguna pregunta. ¿Mm? Totalmente abierta estamos a ello. Y entonces con libertad pueden plantearla, ¿no? Darle gracias a Rogelio por su presentación que nos llena de esperanza, Bueno, nos llena de esperanza y que nos hace preguntarnos por el futuro. Y que somos nosotros los que tenemos que
que construir ese futuro. Y pensaba cómo te será de difícil enfrentar a los jóvenes, pero un desafío para ti. Digamos que trabajar con los muchachos es siempre muy reconfortante, Sí, rejuvenecedor y lo hace a uno replantear muchas cosas, porque uno con los años pues se va, ¿cómo se llama? Se va también acomodando ideológicamente, conceptualmente, mentalmente. Los muchachos, ¿no? Las nuevas generaciones lo confrontan a uno. Eh, digamos que yo estoy con muchachos que todavía son casi como de provincia, es decir, yo estoy en un departamento, estoy en la capital, pero la mayoría vienen de los pueblos, sí, de la provincia, es decir, gente que quiere salir adelante, ¿no? Y que a través del estudio pues encuentran como la forma de ascender en la escala social, pero igual vienen con unos presupuestos muy pobres, ¿no? A nivel de historia, a nivel de política, a nivel de religión, o sea, eh, eh, tienen un sincretismo, pero bueno, ahí se va haciendo un trabajo con ellos. Si me permite, quería reparar, o sea, a- mm, sí, detenerme un poquito en lo que dijo sobre el tema de la gratuidad versus el mérito. ¿M? Eh, Ciertamente hay agendas conservadoras, ¿m? Que están ganando terreno en América Latina concretamente, pero no solo en América Latina, también en Europa, increíblemente, ¿no? Donde tramposamente, porque es una mentira, no es real, no tiene un correlato en la realidad, y voy a decir por qué. eh, se, Se supervalora el mérito, ¿no? Y entonces se culpabiliza una vez más, en este sentido, a los pobres, a los emigrantes, a los marginados, en fin, de prácticamente ser responsables y no culpables de su no mérito, ¿no? En este caso. Y entonces, pues, se condenan a cualquier, y no solo se condena, sino que se mota de comunista cualquier acción política, social, que tenga como propósito romper la meritocracia en función de el bien común, especialmente de los más pobres, no como clientelismo político, sino simplemente de subsanar la brecha, ¿no? Que hay entre, y que se ha acrecentado gracias al neoliberalismo, que parece una cuestión cliché, pero así lo es, digamos, ¿no? A cortar la brecha que, que, que creó esta forma de entender el capitalismo radical que era el neoliberalismo. Y hoy con su vertiente nueva, digamos, ultra más radical. O sea, lo que ha ganado en Argentina no es solo una persona, digamos, que uno puede o no desde afuera, ¿no? Porque así también los medios nos lo han pintado, ¿no? El loco le llaman, ¿no? Al ganador. Em, Sino que más allá de ello, lo que hay detrás, la ideología que hay detrás, ¿no? ¿Y por qué digo es mentirosa? Porque, porque todas aquellas personas que hablan de la meritocracia no han llegado al lugar de poder que están por sus méritos, en absoluto, ¿no? Son en su mayoría hijos del privilegio, ¿no? Em, Sino hijos de el robo, ¿no? Como decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Los ricos son ladrones o hijos de ladrones. De alguna manera, eh, la meritocracia que propugnan estos grupos es una meritocracia falsa,
ilusoria, el nombre que uno le quiera dar en realidad, porque, insisto, parte de la base de un privilegio, pues. No es fruto del mérito, del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Es esos valores que enarbolan, ¿no? Sino que es fruto justamente de los privilegios que han conseguido ni siquiera ellos, sino su familia o simplemente sus posiciones de poder. ¿M? Eso quería aportar, ¿no? Es discutible, por supuesto, ¿no? Porque es una opinión, ¿no? Mm. Sí, yo siento que, retomando ese tema del asunto de la gratuidad, de la gracia, ¿no? Claro, cuando hablamos de gratuidad estamos hablando de un concepto, en este momento, un concepto sociológico y político en donde se supone que deben, deben estar unos mínimos, unos derechos mínimos no sé, de la sociedad, de los grupos humanos, de un país, de un estado. La, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, ¿no? Y cuando hablamos de gratuidad no es que, porque eso, o sea, dar por dar, la iglesia llama eso asistencialismo, es decir, la caridad. Cuando repartimos mercaditos, pues sí, estamos dando gratis, pero ahí no estamos resolviendo la pobreza, estamos manteniendo a los pobres. Y lo mismo sucede en los estados, es decir, cuando los gobiernos utilizan la pobreza, las carencias, es precisamente, aquí se llaman subsidios, familias en acción. Entonces, cada mes a las familias más desfavorecidas les ponen X cantidad de plata, que tampoco es que sea una gran cantidad de plata, como para que puedan subsistir durante un mes, ¿no? No, la gente lo que necesita no son subsidios o ayudas mensuales, sino oportunidades de trabajo, ¿ve? O sea, políticas realmente que traten a la persona con dignidad, porque la limosna siempre mantendrá al otro subyugado al otro, dependiente del otro, ¿ve? Entonces, la gratuidad no es dar por dar, no, es con los impuestos, con el erario público, porque los estados, las gobernaciones, las alcaldías manejan un presupuesto que no es de ellos, es de la gente. El problema es que no tenemos una cultura política. Y la iglesia que debiera ayudar a fomentar esa cultura política no lo está haciendo, porque hemos hecho un divorcio, ¿no? Entre Dios y la política, la iglesia, la liturgia y la vida fuera de las puertas de la iglesia, ¿no? Eso no. América Latina intentó, o sea, fue el primer continente que quiso poner en práctica el concilio. Mejor dicho, los obispos, cosa rarísima, porque la mayoría de ellos eran todos conservadores en esa época, pero llegaron y se reunieron en el segundo encuentro que fue en Medellín en el año 68 y salió el famoso documento Medellín, en donde todos se comprometieron de alguna manera a poner en práctica eh, cómo hacer posible un futuro mejor para este continente. Eso era simplemente lo que querían hacer. Y cómo hacer de sus celebraciones, de sus encuentros dominicales, las famosas comunidades eclesiales de base, ¿no? La famosa palabra base, es decir, porque el concilio abrió la puerta al tratar a la iglesia como pueblo de Dios. Ese fue otro de los grandes problemas en el concilio. Muchos acusaron de que la iglesia se había politizado porque había introducido una categoría marxista, pueblo, populacho, los obreros, qué sé yo. Y resulta que pueblo es la palabra más bíblica por excelencia, el pueblo de Dios, que es Israel, y que después se va a convertir en la iglesia, ¿no? Pero la palabra pueblo, dice mi maestro de Sagradas Escrituras, el padre Gustavo Baena, es el equivalente a familia, familia. Cuando se habla de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se está hablando de la familia de Dios. O sea, Israel veía a Dios como uno más dentro de la familia, de la tribu, qué sé yo. No al que había que colocarle un trono y un puesto aparte, como en esos comedores de antes, en donde el papá tenía una silla fija y nadie se podía sentar, estuviera o no estuviera él ahí. No, con la monarquía llegó precisamente esas jerarquías, ¿no? En donde Dios tiene un trono, una casa,
y un lugar de acceso muy, muy limitado, ¿no? Entonces, para volver al tema de la gratuidad, o sea, la gratuidad tiene que ver con la generosidad que es alimentada por todos. Eso se llama en la iglesia comunicación cristiana de bienes. Eso se llama en las comunidades religiosas el voto de pobreza. El voto de pobreza no es un voto para vivir en la miseria. No, no, nada que ver. Es una bolsa común. Judas era el encargado, era el síndico de ese voto de pobreza, en donde lo que se recibía por generosidad o qué sé yo de unos y de otros, pues alguien tenía que administrarlo. O sea, Jesús no hace una satanización del dinero ni ese tipo de cosas. Es cómo aprender a vivir confiando en el otro, ¿ve? Y a no depender de mis posesiones, de mis riquezas, y no. Con ese solo gesto, con que la vida religiosa en la iglesia viviera ese voto de pobreza, de puertas abiertas, no de puertas cerradas, porque entonces ahí nos parecemos como a los políticos, ¿no? Que se benefician precisamente de su ejercicio y terminan enriqueciéndose a costa de la gente, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la salvación. Pues claro, por Dios, ahí también se manifiesta Dios. Decía Teresa, ¿no? Entre pucheros anda Dios, ¿no? En la cocina, ¿no? Se lo decía precisamente a un inquisidor o a uno de esos que fue allá a examinarle su doctrina y sus prácticas y sus cosas. Pero en fin. Gracias. ¿Alguien más? Aló. Hola, 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 querido Rogelio. Tiene Tenemos seco, eco. tiene seco. Sí, es que estamos aquí en reunión de fraternidad. Ya. Los que quedamos en Chillán como fraternidad dominicana, está sí, Ana, está Valentina hola. Hola, y está María María Rosario Rosario. y Orlando que anda por ahí, para allá, para acá, pero bueno, está. Una vez más, quedamos fascinadas con tu exposición. Nos complica siempre con tus reflexiones porque nos obligas a revisarnos y nosotros quedamos con esta tarea ahora como comunidad, revisarnos también, porque la revisión es personal, pero también comunitaria. Esa es la idea, ¿no? Y el culpable es Rogelio Cano. Bueno, ahí sí como el pregón. Feliz culpa que mereció tal redentor. Súper, pero no, lo único que nos queda agradecerte porque siempre tú con tus contundentes comentarios y fundamentación, de verdad que a uno la dejas clara y sientes que lo que hace uno es muy poco, pero algo es algo. Y nosotros acá siempre estamos como comunidad preocupados del comedor, de estar, no dar tanto, pero estar gratuitamente con la mejor de nuestras sonrisas y nuestra disposición, nuestro cariño por sobre todo, para dar una gran acogida. Y como decimos nosotros, mostrar el rostro de Cristo vivo. Entonces, agradecerte, mostrarte siempre nuestro cariño y admiración, porque, bueno, la verdad sería lindo tenerte por estos lados otra vez. Bueno, yo pues aprovecho, voy a estar en enero, voy a ir unos días a Santiago. No sé, bueno, yo miro a ver cuando llegue a Santiago el 6, a ver cómo organizo la agenda, a ver si de pronto saco un tiempito y vamos hasta Chillán. Si Adrián me acompaña, ahí miramos a ver cómo hacemos. Pero pues Está voy a bien. estar en Santiago y, y entonces ya después les avisaré con más calma a ver por dónde es que me muevo. Ponga Adriana allá, pues, allá. Ah, qué bacán sería, ¿cierto? Éjale. Bueno, te esperamos por estos lados con el cariño de siempre. Y Napu, a esperar al Mesías
aquí en el corazón de cada uno. Claro que sí. Así es. Así que un gran abrazo, un abrazote. Muchas grande, gracias. Cada Igualmente uno. para todos. Felices Pascuas, feliz Año Nuevo. Y nada, nos vemos muy pronto. Sí, sí, Dios quiere. Dios siempre quiere. Un Eso digo. abrazo, Rogelio. Cariño. Bueno, Muy bien. hola Ramón. Y qué buena, hola Rogelio, qué gusto vernos. Bueno, ya nos conversamos por los WhatsApp que tenemos y tan interesante, ¿ah? Y bueno, y me alegro que y hay que persistir. Creo que la esperanza también es persistir Exacto, y mantener vivo esto, digamos, ¿ah? Porque exactamente. mientras esté vivo hay esperanza. Así Y es. ves, teníamos la esperanza que volvieras a Chile por unos días y nos Y acabamos de vea, enterar que en unos días más vas a estar por estos lados. ya, mejor dicho, allá llegamos pasando que unos 15, 20 días, allá estamos. ¿No es cierto? Ay, qué Qué bueno. bueno. Así que aquí te esperamos y ojalá que te Bueno, pueda hacer un hueco claro que sí, lo y un haremos de alguna espacio y forma. te pegas una arrancada, digamos. Qué buena Bueno, noticia. Permítanme culminar la transmisión en directo por Facebook y ya luego pues seguimos chachareando sin ningún problema. Muchas gracias a todos, a todas quienes han compartido con nosotros a través del Facebook Live este retiro. Gracias a quienes han estado aquí en la sala y por supuesto a Rogelio por su compañía. Cariño. Gracias. chao. Chao. Bueno, ahora Bye, bye. pueden